Muy buen día, soy Leila Díaz, abogada, defensora de derechos humanos de las mujeres. En esta oportunidad tengo a bien compartir con ustedes algunos elementos básicos acerca del funcionamiento y acceso a mecanismos nacionales e internacionales de derechos humanos, con énfasis en violencia contra la mujer y la protección de las defensoras de derechos humanos de las mujeres, teniendo como principal objetivo fortalecer los conocimientos de las lideresas de las redes locales y nacionales de mujeres. Para comenzar, el día de hoy estaré compartiendo con ustedes acerca de temas que llevan al entendimiento de quiénes somos las defensoras de derechos humanos, los mecanismos a los cuales tenemos disponible para la promoción y defensa de los derechos humanos. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Quiénes son las defensoras de derechos humanos? Somos mujeres que actuamos de manera pacífica sin recurrir a la violencia, lo hacemos a título individual, a título personal, de manera asociada o de manera colectiva, promoviendo y procurando la protección y realización de los derechos humanos de las mujeres, pero también de otros derechos humanos en las actividades diarias, y además trabajamos por la igualdad de género. Las defensoras podemos ser representantes de la sociedad civil, activistas, comunitarias, sean estas lideresas indígenas comunitarias, garífunas, ambientalistas, abogadas como mi persona, periodistas, diputadas, integrantes de los poderes del Estado, proveedoras de servicios, todas aquellas que son afines a la causa de la defensa, la promoción y la realización de los derechos humanos. Se debe de considerar una defensora de derechos humanos de las mujeres. A menudo lo que se busca es ayudar a garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos, sean derechos ambientales, defensa de los recursos naturales, derechos sexuales y derechos reproductivos, como algunos ejemplos. Además de promover la toma de decisiones, la toma de conciencia de derechos, ayudar a las comunidades a expresar todas aquellas preocupaciones que normalmente decimos, darle voz a aquellos que nunca han tenido voz, definir estrategias, colocar esas estrategias en la mesa de los tomadores de decisiones, influir en esas políticas públicas y leyes que se están generando, además de ejercer presión para que se rindan de manera transparente las cuentas. Además de las actividades que hemos mencionado para defensa de derechos humanos de las mujeres y otros derechos, también se reciben y se canalizan todas aquellas opiniones de las comunidades para que para la toma de decisiones en materia de políticas públicas, y que éstas tengan una base fundamentada en las necesidades de las comunidades, y además de prestar aquellos servicios a las poblaciones vulnerables y de mayor riesgo en diferentes frentes, ¿verdad? Hablando pues de derechos, hablando del derecho a educación, como mencionaba, a vivienda, a alimentos, en fin, todos los derechos que deben de gozarse y que son garantías constitucionales, como se le denomina en la parte jurídica, pero al final son los derechos que vienen con la persona y que hacen una realización plena. También pueden empoderar a otras personas, a otras comunidades, para reivindicar esos derechos básicos que han sido históricamente negados, y además de negarse a obedecer o aceptar como natural cualquier orden político, social, económico, de cualquier índole, que le condene a la población, a la comunidad y a la persona a vivir sin dignidad. También las defensoras denunciamos y ponemos en evidencia a quienes abusan de su posición de poder y de autoridad, con lo cual ponen en evidencia también se ponen en evidencia también esas violaciones a derechos humanos, al someterlos pues a ese examen público, presionando en ese sentido para que los responsables se les deduzca la responsabilidad en caso de evidenciarse o de hacerse manifiesto ese abuso de autoridad. También ya sabemos que esas son las actividades que se desarrollan
como defensa de los derechos humanos de las mujeres, pero sabemos que toda acción trae una reacción. Y en ese sentido, las defensoras, como consecuencia del trabajo que desarrollamos a diario, enfrentamos tácticas represivas para silenciarnos por parte de los gobiernos, de todas las tendencias políticas. No hay una en específico que podamos decir es afable o es agradable para la Defensoría de los Derechos Humanos. Hay situaciones que se transforman en riesgos, tanto en las formas y en grados diversos, como el acoso, como la intimidación, además de sufrir aquellos daños físicos y psicológicos. Estos formas de violencia pueden tener consecuencias sociales adversas, como la estigmatización y la discriminación. Estos ataques también se enfocan casi siempre en intentos de desprestigiarnos o desacreditar nuestro trabajo, la reputación o en sí a nuestra sexualidad, cuando estas no están, o sea, no nos comportamos de acuerdo a los estereotipos dominantes que nos han sido establecidos para determinar cuál es la conducta que está permitida para nosotras las mujeres y cuál es la conducta que está permitida para los hombres. También como resultado de todas estas acciones que se desarrollan, como defensoras también podemos llegar a ser hostigadas con acciones para infundirnos miedo, a fin de lograr que desistamos de toda la actividad que estamos desarrollando, además de ser criminalizadas injustamente, de sentirnos aisladas, marginadas desde nuestras propias familias y comunidades por estar en desacuerdo con la actividad que estamos desarrollando. Para ello también se utilizan las políticas públicas, las leyes, los reglamentos, que contribuyen a coartar esta actividad, y con ello lo que se pretende pues es inmovilizarnos, limitarnos, obstruir la labor de defensoría y promoción de los derechos humanos. Ejemplo de ello podemos decir el tema de la amenaza al cierre a las asociaciones bajo argumentos de índole administrativa. También tenemos otro ejemplo que es el Código Penal, que recientemente pues acaba de entrar en vigencia el 25 de junio de 2020, donde ya establece ciertas regulaciones para las reuniones, para las manifestaciones, y con ello hay que tener mucha observancia para evitar que seamos objeto de una de estas situaciones que venga a limitar nuestra labor de defensoras de derechos humanos. Además, se pueden enfrentar amenazas continuas y violencia por cuestiones de género en aquellos territorios donde no se asume como el protagonismo de las mujeres como algo positivo, traduciéndose en tratos crueles, en degradantes, en difamantes, en violencia sexual, en tortura e incluso la forma más extrema al perder la vida, donde la impunidad de esas agresiones que se sufren siguen siendo alarmantes y abrumadoras. Estos riesgos también se hacen extensibles también para los familiares, y eso también es una señal de alarma. También las defensoras trabajamos dentro de esos estereotipos, realidades de estereotipos y brechas de género, lo que significa que podemos ser fácilmente atacadas cuando participamos en actividades públicas, colectivas, ya que dicha función naturalmente no se ajusta a las percepciones que se tiene de que ocupa la mujer dentro de la sociedad. Y que obviamente en situaciones de conflicto esas amenazas y riesgos tienden a agravarse. El Estado debe de reconocer que la defensa de los derechos humanos es una actividad esencial, sobre todo en tiempos de crisis, debiendo garantizar que para el desarrollo de la misma haya un ambiente seguro, propicio, para que quienes realizan la labor de defensoría puedan hacerlo sin sufrir ninguna represalia, sin ninguna intimidación, sin amenazas, debiendo ser una prioridad para que entre todos y todas se pueda afrontar pues esa crisis que se está presentando. También es esencial que el Estado reitere su compromiso de proteger, un compromiso internacional sobre todo que ha asumido de proteger y de reconocer
a quienes individual o de manera colectiva emprenden acciones para proteger los derechos humanos, para garantizar que no se deje a nadie atrás, como así lo ha expresado desde las Naciones Unidas, especialmente en contextos complejos, eliminando todos aquellos obstáculos o barreras, tanto en el ámbito político y jurídico, que impiden la adecuada aplicación de las recomendaciones, de las medidas específicas de protección, de esa protección eficaz hacia las defensoras, utilizando un enfoque diferenciado, sensible al género, respetuoso de la diversidad, de la cultura, de la cosmovisión de los pueblos, mediante también la creación y la aplicación, sobre todo, de aquellos protocolos que conduzcan a esa protección y a ese desarrollo eficaz. Visto todo lo anterior, es necesario señalar lo que dice la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, la cual reafirma los derechos que son esenciales para las defensoras, incluidas la libertad de opinión, expresión, por las restricciones impuestas, ¿verdad?, en cuanto a este derecho, la libertad de movimiento, de reunirse pacíficamente, el derecho de asociación, el derecho a tener acceso a fuentes de financiamiento para desarrollar el trabajo, para discutir nuevas ideas en materia de derechos humanos, recibir sin restricción y limitación y obstáculo información sobre las actividades de promoción, procuración y realización de los derechos humanos. Así como a no tener obstáculos para inscribir las organizaciones y los reportes correspondientes cuando se exijan, a no recibir rechazos del sistema bancario por perjuicios ideológicos y o políticos por la actividad realizada. Las defensoras también tienen el derecho a hacer denuncias y a solicitar la revisión de las mismas cuando sean referentes a políticas relativas a derechos humanos y de beneficiarse a partir de las reparaciones efectivas que se realicen. En ese sentido, la declaración no solamente reconoce la legitimidad al considerar la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo, sino también el papel decisivo que se desempeña y la necesidad de garantizar su protección. No crear nuevos derechos, sino que articular los derechos existentes de una manera que se haga mucho más fácil aplicarlos en función y en la situación práctica de las defensoras de derechos humanos. Es así que Nelson Mandela, expresidente, activista sudafricano de los derechos civiles, estableció que privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Recordemos que el 29 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional de las Defensoras, resaltando así la labor que se hace desde la defensa de los derechos humanos. En cuanto a los mecanismos nacionales, Honduras cuenta con 2 instituciones, las cuales las defensoras pueden hacer uso para complementar las actividades que desarrollan, donde la información o la negación de la misma también representa evidencia del estado de situación de los derechos humanos. Nos referimos en ese sentido a la primera, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, como también se le conoce, CONADE. El CONADE tiene como mandato garantizar la vigencia y velar por el cumplimiento de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República, como ser, entre otros, la educación, la salud, la vivienda, seguridad y, sobre todo con ello, garantizar una vida libre de violencia. Prestando atención inmediata y el respectivo seguimiento ante cualquier denuncia que se le presente de violación a derechos humanos, pudiéndose dirigir en ese sentido a cualquier funcionario solicitándole información concreta acerca de las violaciones a derechos humanos, teniendo sus titulares en ese sentido la obligación de responder a cualquier requerimiento que se le realice. Además, en el marco de sus funciones, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos posee libre acceso a todas las dependencias, tanto civiles, policiales, militares, centros de detención, reclusión, internamiento,
sin que se les ponga ningún obstáculo, debiendo coordinar con las instancias nacionales e internacionales y la colaboración de las organizaciones no gubernamentales. Las medidas relacionadas con la protección a los derechos humanos en el sentido muy amplio, promoviendo con ello el respeto a la dignidad e imagen de la persona humana. Además, puede conocer todas aquellas peticiones que realicen las personas interesadas en aquellos casos donde haya circunstancias de violencia que perjudiquen la integridad moral, psíquica, física, psicológica, tanto del cónyuge, de los cónyuges, de las parejas, descendientes y demás miembros de la familia, y que evidencien pues una infracción a la norma penal, para lo cual se debe denunciar ante la autoridad competente. Estamos hablando de los mecanismos nacionales. Ya hablamos del comisionado, ahora vamos a hablar de otro mecanismo nacional que cuenta el Estado de Honduras. En este caso nos referimos al Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Este es un coordinador entre las instituciones públicas y la sociedad en general, que además de establecer la política pública y la asignación de los recursos necesarios para la implementación de todas estas acciones que le da vida para dar una efectiva protección de las y los defensores de derechos humanos. El sistema como tal está integrado por la Secretaría de Derechos Humanos, que es el órgano rector, la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización, el Consejo Nacional de Protección, la Dirección General de Sistema de Protección, el Comité Técnico del Mecanismo de Protección, que normalmente se le conoce como el Mecanismo de Protección, el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad. Estos en su conjunto integran lo que es el sistema nacional. Ahora vamos a hablar de lo que es el Consejo Nacional de Protección, que es un ente que supone un trato de igualdad, de condiciones para todos sus integrantes, sin distinción ni diferencia de ninguna naturaleza, cargo, género, entre otros que se podrían mencionar, pero que tiene como principal propósito asesorar al Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, a fin de garantizar los derechos humanos a través de las recomendaciones, elaboración de propuestas, medidas urgentes, así como medidas de prevención, protección, que garanticen sobre todo la vida, la libertad, la dignidad, la seguridad y el ejercicio de la Defensoría de los Derechos Humanos en Honduras. Es por ello que es necesario conocer cómo está integrado el Consejo Nacional. Primero está la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa Nacional y un representante del Colegio de Abogados de Honduras. Está también un representante del Colegio de Periodistas de Honduras, un representante de la Asociación de Prensa, un representante de la Asociación de Jueces y Magistrados y un representante de la Asociación de Fiscales, además de 2 representaciones de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil debidamente acreditadas por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y electos en una asamblea pública convocada por la Secretaría de Estado en los despachos de derechos humanos. En cuanto al Comisionado Nacional de Derechos Humanos y el representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, participan en dicha reunión como observadores, teniendo voz, pero no tienen voto. Tenemos que considerar que hay aspectos relevantes en el marco de este consejo, y es que se debe de garantizar una activa y apropiada participación de los representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos. También urge de que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial
tengan una adecuada participación, dado que su indiferencia alienta la impunidad y la búsqueda de soluciones duraderas a la grave situación de violaciones a derechos humanos y ataques contra las personas defensoras. En ese sentido también es otro aspecto relevante a considerar la participación que tiene tanto la Secretaría de Seguridad como la Secretaría de Defensa, ya que se consideran como los principales actores de riesgo de las personas defensoras en cuanto a las violaciones a derechos humanos de la población. Además, el Consejo debe de contar con recursos propios, etiquetados para garantizar la efectividad, la eficiencia de todas las medidas que se logren consensuar. Dentro de esta institucionalidad también encontramos lo que es la Dirección General del Sistema de Protección, quien se encarga de recibir todas aquellas solicitudes de protección, además de tramitar todas las medidas de seguridad cuando una defensora enfrente un riesgo o una situación de riesgo o que amerite pues esa urgencia, estableciendo todas las coordinaciones con las instituciones que considere pertinentes. En ese caso puede ser inclusive la Policía Nacional, brindando el apoyo sobre los procedimientos, quejas, denuncias, para investigar los orígenes de los riesgos que se están presentando y que enfrentan pues ya sea las peticionarias o beneficiarias de las medidas de protección. Además, es de contar con un permanente monitoreo a nivel nacional de todas las denuncias por violaciones a derechos humanos, a fin de identificar los patrones de agresión, también de elaborar pues aquellos mapas de riesgos para la adopción de todas esas medidas de prevención que se requieren. Ahora vamos a ver qué es el Comité Técnico del Mecanismo de Protección, que como ya les había mencionado, se conoce como el Mecanismo de Protección. ¿Y qué es lo que hace este mecanismo? Pues tiene a su cargo la función núcleo, la parte central de toda la protección, al ser el encargado de elaborar todo el análisis de riesgo sobre todas las solicitudes que se presentaron, basándose pues en el contexto en que se presenta la situación de amenaza, la vinculación en la promoción, en la protección y defensa de los derechos humanos, aspectos sobre los cuales amerita o emite un dictamen técnico que debe de ser libre de todo prejuicio, libre de todo sesgo, conteniendo de manera objetiva las medidas de protección sugeridas para proceder en ese sentido a la implementación directa o en coordinación con otras instituciones. Además, el mecanismo de protección puede ordenar, puede modificar, puede suspender y puede cancelar las medidas de protección o prevención, ya sean estas ordinarias o urgentes. Entonces eso hay que tenerlo siempre en consideración. Estas medidas, como lo vamos a ver más adelante, están orientadas a garantizar la vida, la integridad, la libertad, la seguridad de las defensoras de derechos humanos en una situación de riesgo. Así, también como debe de realizar cualquier estudio de evaluación de una acción inmediata que se solicite con este mismo propósito. La evaluación y actualización del análisis de riesgo de cada beneficiaria de esas medidas de protección se realiza cada 6 meses, tomando en cuenta el nivel de riesgo, las medidas idóneas que se establezcan justamente para reducirlo, así como la rapidez en la adopción de las mismas y el alcance de las personas que vayan a ser beneficiadas. Como ya hemos venido mencionando, es necesario también saber cómo está integrado este comité técnico. Está integrado por el director general del Sistema de Protección, quien preside pues como tal el comité y posee voto de calidad en caso de que haya un empate en la toma de decisiones. Un representante de la Procuraduría General de la República, otro representante de la Fiscalía de Derechos Humanos y también el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad. Es una obligación en este comité técnico mantener la estricta confidencialidad de toda la información y de todos los procedimientos de protección
y el análisis de los casos que se estén ventilando dentro de este comité. Como ya les había adelantado, es necesario de que sepamos en qué son las medidas, cuáles son los tipos de medidas que hay, en qué consisten. En ese sentido, las medidas tienen por objeto disuadir y reducir pues, el riesgo que se está denunciando. Estas medidas pueden ser medidas de protección o medidas preventivas, pero también pueden ser ordinarias o urgentes. Es decir, las urgentes tienen aquella acción inmediata, rápida, en el tiempo, ¿verdad? En el caso de las medidas, ¿a qué nos referimos con medidas preventivas? Pues las medidas preventivas son todas aquellas acciones que se adoptan con el objetivo de reducir todos aquellos factores de riesgo. Al contrario, son medidas de protección todas aquellas acciones o medios que sirven para resguardar la vida, la integridad, la libertad de la persona beneficiada y en algunos casos también sus bienes. A su vez, las medidas pueden ser también de naturaleza individual, de naturaleza colectiva, pueden ser idóneas, eficaces y temporales también. Las medidas también deben de ser acordes con las metodologías, con las mejores prácticas, con los estándares internacionales, con el desarrollo que están desarrolladas pues, en los protocolos, considerando las diferencias existentes dentro de los grupos protegidos, atendiendo pues, aspectos de género, de edad, de situación económica, de orientación sexual o identidad de género, ubicación geográfica, ya puede ser urbana, puede ser rural, así como de cualquier otra condición que amerite pues, una situación diferenciada. Además, estas medidas deben ser extensivas a aquellas personas que determine el estudio de evaluación de riesgo y analizarse de manera que se determine, se implemente y se evalúe en común acuerdo con las personas beneficiarias. Es decir, que no es una imposición, también la persona beneficiaria opina en este apartado. En lo posible, pues las medidas de protección no deben de restringir en modo alguno las actividades habituales que las personas beneficiarias desarrollan. Esto no implica ni vigilancia ni una intromisión, intromisión no deseada, tanto en la vida personal como en la laboral. Esto es, en síntesis, a qué nos referimos cuando somos y nos llaman defensoras de derechos humanos, así como los mecanismos nacionales que disponemos para realizar la promoción y defensa de los mismos. Muchas gracias por toda su atención.